No olviden apoyar esta historia visitando el canal del buen CallMeArg, así como también volverse miembros de su Patreon para que haya más capítulos de esta tremenda historia. De nuevo, muchas gracias a él y a su equipo por permitirme traer este manga a mi canal. Anteriormente vimos la conclusión de la batalla entre el Goku Hakaishin y Ultra Cell, donde, tras ser superado por su oponente, el Saiyajin decidió activar el Ultra Ego para aprovechar las propiedades de la forma. Y posteriormente, ambos iniciaron un choque de poderes con sus Kamehameha, donde Goku aprovechó para usar un clon de sí mismo con el objetivo de borrar a Cell con un Hakai. Y aunque el bioandroide al final pudo deshacerse de aquel clon, de igual manera terminó siendo eliminado con el poderoso Kamehameha Hakai de su adversario, quedando así la Tierra completamente a salvo de esta amenaza. Capítulo número 26. La traición de Ultra Vegito. Este capítulo inicia regresando a la historia de Vegito, con Jiren completamente serio tras haber borrado de la existencia a Bermode, mientras que el Saiyajin se muestra incrédulo ante lo que ve, cuestionándole al Hakaishin por qué hizo eso, y si es que algo malo le pasa. Pero rápidamente supone que debe ser por lo que vio que Bermode hizo con su planeta, y aún así le reclama a Jiren por robarle la kill. Ay, Dios santo. Pero en ese momento, Vegito desvía la mirada al sentir un gran y siniestro poder formarse detrás de él, logrando ver a alguien a lo lejos entre relámpagos y truenos, tratándose de Toppo, quien se muestra bastante molesto mientras llama traidor a Jiren y exclamando que enfrentará a la justicia por sus acciones, siendo en ese mismo momento en el que se nos muestra que este se encuentra transformado en su forma Hakaishin. Tras esto, Toppo le reclama a Vegito el haber contaminado la mente de su mejor amigo, declarando que nada justificará el crimen de acabar con su antiguo dios destructor y Pride Trooper, refiriéndose a Bermode. Así como también dice que, siendo un Hakaishin o no, ahora que Jiren está debilitado, su muerte bajo sus manos es cosa segura. Y de esta manera el Pride Trooper arremete contra su viejo amigo, quien aún permanece inmóvil. A esto, Vegito cae en cuenta de que se había olvidado de aquel sujeto, diciendo que debe detenerlo, pues Jiren se encuentra bastante malherido. Pero antes de que pudiera hacer algo, una explosión se genera en el lugar, y a los pocos segundos podemos ver que el Hakaishin ha activado su gigante de luz con su puño clavado en el suelo. Tras esto, la proyección de energía retira su puño, dejando ver que ha aplastado a Toppo, mismo quien con sumo dolor le dice a Jiren que es incapaz de moverse, cuestionándole por qué ha hecho esto. Y por su parte, Vegito mira con sorpresa cómo es que el Hakaishin aún tenía bastante energía guardada, preguntándose entonces el motivo por el que se rindió tan fácil anteriormente, comenzando a creer que Jiren se estaba conteniendo todo este tiempo. Y tras unos segundos, el antes mencionado finalmente habla, disculpándose con Vegito, declarando que Bermode debía morir por su mano después de lo que presenció, y no solo por su propio bien, sino por el bien de toda su gente. Aquellas palabras desconciertan a Vegito, pues él no escuchó nada de lo que hablaron Jiren y Bermode, por lo que, creyendo que vio a la Tierra ser destruida, le pregunta si acaso considera que los terrícolas eran su gente, cuestionando si acaso tiene que ver con su sentido de justicia. Ante ello, el Hakaishin dirige su mirada hacia el Saiyajin, aclarando que no tiene nada que ver con eso, siendo ahí cuando le cuenta que, aunque quiso ir a ver su pasado, el anillo no le mostró nada de lo que le dijo, pero al pensar en su historia, recordó cierto incidente de su propio pasado, por lo que al final optó por más de 3 décadas atrás, cuando aún era un niño y aún tenía a su maestro y amigos en su pequeño pueblo llamado Dora, revelando que volvió al momento en el que todos ellos fueron masacrados y con sus propios ojos
finalmente vio a aquel demonio que acabó con su maestro, sus amigos y su familia, resultando ser el mismo hombre que lo encontró huérfano y le dio un propósito en las tropas del orgullo, orquestando su vida hasta este punto. Ante lo dicho, Vegito con molestia maldice a los dioses, mencionando que debió saber que ese payaso nunca fue de fiar, y declara que es por eso mismo que el reinado de estos dioses debe terminar, desde los Kaioshin hasta los Hakaishin, exclamando que ninguna criatura divina o de cualquier tipo debería estar decidiendo quién vive y quién muere a su antojo, sin dar explicaciones y sin que nadie le responda. Tras esto, Vegito agrega que Jiren jamás habría descubierto nada de eso si no fuera por los Anillos del Tiempo, un objeto que es resguardado por los mismos dioses para que no puedan averiguar la verdad. Y ante esto, el Hakaishin procede a quitarse el Anillo del Tiempo como prometió, mientras le dice al Saiyajin que ahora entiende sus motivaciones y por qué hace las cosas que ningún otro mortal haría. Pero aún así cuestiona su idea de eliminar a todos los dioses por igual, sin importar si estuvieron involucrados en lo que le pasó o no, preguntándole si en verdad cree que este es el camino correcto que todos los universos deben seguir, estando más que seguro de que deberían haber algunas excepciones. A ello, Vegito le pide que lo escuche, contándole que cuando fue encarcelado durante 10 años por los dioses, sufrió por algo por lo que ni siquiera quiso involucrarse en primer lugar, siendo aquello una batalla contra un dios destructor sin posibilidad de negarse, pues lo amenazó con la destrucción si no participaba en el juego, recordándole bastante a cuando Bills visitó a la Tierra por primera vez, donde amenazó con acabar con su planeta si es que no le mostraban al Super Saiyajin Dios, siendo por pura suerte que lograron encontrar algo para él, pero cuestiona cuántos otros mundos no corrieron con la misma suerte, declarando que, a fin de cuentas, el rol de un destructor es borrar planetas como si no fueran nada, por lo que le dice a Jiren que este tipo de injusticias hacia los mortales no pueden seguir perdurando. Ante esto, el Hakaishin entiende y sabe que, aunque no tenga la certeza de si Vegito está en el lado correcto de la justicia o no, de todos modos nada de lo que diga le hará cambiar de opinión, pues de cualquier forma no puede decir que está equivocado. Sin embargo, aún tiene una pregunta para él, y tras devolverle el Anillo del Tiempo, le cuestiona si lo habría matado si permanecía en su contra como dios destructor. A esto, Vegito no responde y procede a ponerse el anillo, desapareciendo de la vista de Jiren al instante, confundiéndolo en consecuencia. Pero, en un santiamén, el Hakaishin se percata de que el Saiyajin está detrás de él, con sus dedos apuntando a su cabeza, provocando que Jiren instintivamente levante un poco sus manos en señal de rendición. Y al mismo tiempo, Vegito le asegura al Hakaishin que, en efecto, habría acabado con él, declarando que, ahora que sabe la respuesta, necesita que haga algo para él a cambio, procediendo a pedirle que invoque a su ángel Margarita de inmediato. A ello Jiren cierra los ojos brevemente, sabiendo lo que pasará a continuación, y se pregunta si lo que hizo Bermode la hace merecedora también de la muerte, llegando rápidamente a la conclusión de que sí lo hace. Y de esta manera, con un chasquido de dedos procede a invocar a Margarita, a lo que Vegito sonríe y la saluda, diciendo de manera burlesca que espera no haber interrumpido sus vacaciones, además de agregar que le gustaría hablar con ella. Ante esto, el ángel se desconcierta primeramente al estar en esta situación, para después entrar en pánico, preguntándole a Jiren qué sucede y por qué la trajo hasta aquí. Por su parte, el Saiyajin sonríe con malicia, sorprendiéndose de que un ángel le exija respuestas a su dios destructor, afirmando que Whis jamás habría hecho algo así con Bills, por lo que declara que Margarita
no es más que un mal intento de lo que debería ser un ángel. Aunque agrega que, ahora que Jiren ha sido derrotado, no necesita uno realmente. Ante estas palabras, el ángel se llena de miedo sin poder creer que su destructor haya sido derrotado. Y sin más, esta sale corriendo tratando de salvarse. Pero en ese mismo instante la cola de Cell de la prótesis de Vegito sale rápidamente y atrapa a Margarita, sujetándola con fuerza del cuello, al mismo tiempo que coloca su punta afilada justo frente a su ojo. En ese momento, en un intento desesperado por sobrevivir, Margarita le suplica a Vegito que no la mate, asegurando que ella no merece esto y que todo fue obra de Bermode. Sin embargo, un instante después, su ojo es atravesado por la cola del Saiyajin de una manera sumamente esencial, mientras que el ángel grita con dolor, cuestionando qué le está haciendo. Al poco tiempo, vemos que la vitalidad de Margarita es absorbida por la cola, no dejando más que su piel arrugada. Y tras esto, Vegito la suelta y le aplica un poderoso Hakai, procediendo así a borrar de la existencia a aquel ángel. Por su parte, Jiren, sin dignarse a ver cómo su ángel es borrado y en cambio viendo al Saiyajin, se pregunta si acaso él ahora será su siguiente víctima, pues sabe que él no se detiene con solo absorber al ángel, sino también al destructor en turno, y dado a que eliminó a Bermode, entonces él es la única opción. A esto, Vegito simplemente baja la mano y se da media vuelta mientras sonríe, comenzando a alejarse de Jiren, mismo que le cuestiona a dónde va si Bermode ya fue eliminado, a lo cual el Saiyajin declara que en circunstancias normales las cosas serían como él ya dijo, pero le recuerda que no es el único aquí con energía de la destrucción, haciendo énfasis en que alguien parece tener más de este poder que él, refiriéndose a Toppo. Es en ese momento que el antes mencionado con dificultad le dice al asesino de dioses que le hará pagar por todo. Sin embargo, Vegito sonríe y le pide que se calme, pues esto tomará solo unos segundos, además de preguntarle de qué le sirve a alguien el poder de la destrucción si al final su portador no tenía el título de Hakaishin, preguntándole a modo de broma si acaso era el indicado después de Jiren, considerándolo todo una desgracia. En ese momento, el Saiyajin golpea a Toppo con la palma de su mano, estrellándolo contra el suelo y procediendo a absorber su energía, no dejando más que un cuerpo casi sin vida. Y tras esto, Vegito vuelve a ver al Hakaishin y le comenta que puede quedarse y permanecer en su universo como dios destructor, pero aunque confíe en él, para que no cometa los mismos errores de sus antecesores, le advierte que ya no puede quedarse. Esto desconcierta a Jiren, quien pregunta a qué se refiere, declarando que este es su hogar y pertenece ahí. Con ello, Vegito le informa al Hakaishin que, con lo que ha dicho, ahora ambos son asesinos de dioses, y eventualmente Zeno-sama y Daishinkan se encargarán de buscarlo hasta dar con él, asegurando estar listo para ello, pero duda de que Jiren lo esté, por lo que necesita entrenar más, asegurando que siente un gran poder dentro suyo, con un potencial incluso capaz de superarlo a él mismo, declarando que cuando llegue el día de la batalla final contra esos dos, necesitará de su ayuda. Tras esto, Vegito le pregunta a Jiren si tiene uno de esos botones de invocación, pidiéndole que se lo dé. A ello, mientras busca en su bolsillo, el Hakaishin sonríe mientras se imagina luchar al lado de Son Goku, además de imaginarse ser renombrado también como asesino de dioses, siendo esta una de las cosas que no se esperaba el día de hoy. Momentos después, Jiren le comenta a Vegito que espera ser realmente de utilidad para él, declarando su apoyo en esto. Y de esta manera, ambos estrechan sus manos mientras el Saiyajin está más que seguro de que el Hakaishin no lo decepcionará, además de sugerirle seguir entrenando en la pirámide del poder,
pues ahora que es un dios, tiene libre acceso a ella, pidiéndole que entrene hasta que esté a su verdadero nivel. A esto, Jiren declara que solo soportaría estar 10 días ahí dentro, pero asegura que lo intentará con todas sus fuerzas para poder lograrlo. Y acto seguido, el Hakaishin con un chasquido de dedos hace aparecer la pirámide del poder. Y de esta manera, Jiren se adentra en ella, despidiéndose de Vegito y encerrándose en la habitación del tiempo. Tras esto, el Saiyajin se le queda viendo a la gran estructura por unos segundos con un semblante serio, reflexionando sobre lo ocurrido el día de hoy. Y luego de unos segundos, dispara un ataque de energía hacia la pirámide del poder, destruyendo tanto su entrada como su salida. Mientras dice: Lo siento, Jiren, pero si estoy librando a los universos de los dioses destructores, entonces tú no serás la excepción. Sigue entrenando, guerrero. Por su parte, Jiren observa atónito cómo la salida de la habitación ahora no es más que escombros, teniendo que pasar el resto de la eternidad ahí encerrado, aparentemente. Recuerda que para apoyar esta historia y leer el manga totalmente a detalle en formato de páginas, en su Patreon vas a poder encontrar los más de 200 capítulos que tiene hechos hasta la fecha. Así que recuerda, todos los enlaces de lo que te comenté están abajo en la descripción y no olvides apoyar al autor original para seguir viendo más de esta historia en el canal.